Bueno, buenos días. Estamos con Conchi Somoza, que es la gerente de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, que este año celebran el 10º aniversario de la residencia construida en Navia, que creo que fue la primera. Yo quería preguntarle por qué habían visto en su día la necesidad de hacer esta residencia y un poco qué balance hace de estos 10 años de andadura, ¿no? Bueno, buenos días y trátame de tú, por favor. ¿Cómo vimos la necesidad? La residencia nace cuando ya la asociación tiene más de 30 años. Eso quiere decir que las personas a las que prestamos apoyo se van haciendo mayores y sobre todo sus familias, ¿no? Las personas con parálisis cerebral, que son el colectivo de personas a las que nosotros prestamos apoyo, tienen grandes necesidades de apoyo, que en las actividades de su vida diaria hay que prestarle apoyo prácticamente en casi todo. Eso supone en una familia pues un esfuerzo físico importante que cuando los papás y las mamás se van haciendo mayores pues se van notando. Además de eso empezaban a darse en la entidad situaciones de orfandades y de dobles orfandades, así que pues si la residencia tiene 10 años, 16 años antes nos pusimos en la tarea de buscar una solución para que estas personas que empezaban a tener dificultades para ser atendidas por sus familiares porque no estaban o porque no podían ya prestarle esos apoyos, tuvieran un recurso, ¿no? Entonces por eso empezamos con la iniciativa de la residencia, que no pensamos que tardáramos tanto en conseguir y por medio tuvimos que buscar alguna otra solución. ¿Y el resultado qué tal fue? Creo que no tienen a 47 personas allí. No sé Sí, a ver, claro, estos momentos de cumpleaños, ¿no? Valen como para hacer memoria, porque si no uno se mete en el día a día y como siempre hay tarea y cosas que sacar adelante y nuevos proyectos, pues no te da tiempo de pararte a reflexionar cómo fue, ¿no? Entonces cuando hay una parada, o sea, un momento de estos de celebrar, que hay que celebrar también, no solo trabajar y luchar por conseguir nuevos retos, que sí, pero también hay que pararse y celebrar, ¿no? Entonces cuando se produce un momento de estos de celebrar, como es este 10º aniversario, pues haces ese recuerdo, esa mirada atrás de cómo fue, ¿no? Y es verdad que fue intenso y largo el trabajo, pero que cuando abrimos la red, y hace ya 10 años, pues teníamos un montón de miedos, porque para nosotros era un nuevo servicio al que enfrentarse, pues teníamos centro de día, centro ocupacional, pero los chicos vivían en sus casas, con sus familias, ahora pasaban a depender durante las 24 horas del día y los 365 días del año de la organización. Eso supuso, bueno, pues un salto cualitativo importante. Y luego también siempre quisimos que ellos sintieran esta residencia como su casa o su segunda casa. Nuestro objetivo era siempre que fuera su segunda casa, que nunca perdieran que su familia, los que le quedaba familia o la parte de familia que les quedara, seguía siendo su casa y que podían ir allí cuando quisieran o su familia venir a la residencia, pero que esto tenían que sentirlo como una segunda casa. Hoy, cuando les preguntamos, muchos dicen que es su casa, entonces eso nos hace sentirnos muy bien porque significa que, bueno, que se encuentran a gusto y que para ellos es su casa realmente. Y por recordar un poco a la gente, ¿no? ¿Cuál es el perfil de usuario que atienden? Si son personas con parálisis cerebral desde la infancia o por otras causas, un poco cuáles son, ¿no? Bueno, en la organización atendemos, lo que te decía, como la organización ahora este año cumple ya 46 años, pues bueno, cuando se crea porque un grupito de familias, 10 familias nada más, que tenían personas con discapacidad en su entorno familiar, pues no tenían recursos ni a los que asistir, ni a los que acudir. Y entonces en aquel momento cuando se crea como con dos objetivos muy claros, que era trabajar porque las personas con discapacidad tuvieran acceso a la educación y al ocio, ¿no? Eran como los dos objetivos muy claros, que todavía hoy hay cosas que trabajar ahí, ¿no? Pero en estos 46 años lo que fue haciendo la organización fue ir dando respuestas a todas las necesidades que fueron teniendo las personas, ¿no? Entonces eso hace que hoy, pues 46 años después, tengamos 5 centros de trabajo y atendamos a las personas desde el momento del nacimiento hasta la etapa final de su vida. Son muy conocidas las ferias de artesanía de APAMP, que trabajan, tienen unos talleres que trabajan mucho en esto, ¿no? Yo quería preguntar si han pensado en hacer alguna exposición más estable o darle todavía más visibilidad a todo esto. Pues sí que es cierto y creo que es una de las actividades por las que somos reconocidos, ¿no? Desde la organización se trabajó siempre, pero desde su creación, los primeros talleres que se crearon eran de macramé y cerámica, siempre fue muy vinculada a la artesanía
y siempre muy vinculada a la creatividad, ¿no? Por ese concepto que nosotros creemos que la creatividad está en todo en la vida y que además en el mundo del arte y de la creatividad no hay tantos estándares y por lo tanto, aunque nos diferenciemos en lo que hacemos, eso se puede añadir como valor, no como algo negativo, ¿no? Entonces es un valor que tenemos dentro de la organización. De hecho creemos que uno de nuestros valores es la creatividad, y a raíz de ahí pues siempre los distintos talleres artesanales que tenemos. De hecho llevamos más de 30 años inscritos con 8 actividades artesanales en el registro de artesanía de Galicia. Participamos en las ferias de artesanía de Galicia como un artesano más, con las distintas modalidades en las que estamos inscritos, y me agrada mucho la pregunta porque por fin hemos dado un salto en la línea de crear una marca propia. Hasta ahora los productos que se elaboraban en la organización llevaban la marca PAN, y siempre queríamos seguimos creyendo que los productos tienen que ser comprados porque les gustan y no por quien los hace, aunque cuando sepamos quién lo hace tenga esto un valor añadido muy importante, que es así. Pero ahora mismo vamos a presentar en breve, deberíamos tenerla presentada ya, porque nos va a acompañar el consejero de Economía, el vicepresidente Francisco Conde, porque de su consellería depende la artesanía de Galicia, y bueno, pues tenemos su compromiso. De hecho iba a ser ya, pero bueno, se le complicó un poco la cosa, pero tenemos el compromiso, que esperamos que sea en este mes de enero, que Francisco Conde nos acompañe y presentemos ya nuestra marca propia de productos artesanales con su web y su tienda de venta online. Qué bien. Bueno, no sé si preguntarle cómo se llama la marca o... Yo creo que te lo puedo decir, aunque la presentemos. Nos vamos a anticipar. Aunque luego la presentemos y que ya empezamos a sacar cosas, porque ya sabes cómo son estas cosas de oficiales, que nunca son el día y uno tiene que seguir moviéndose, si no nos quedemos atrás. Entonces se llama Casa Rodante. Ah, Casa Rodante, qué bonito. Sí, sí. Me gusta mucho el nombre. Y también, bueno, también les hemos visto haciendo intervenciones artísticas en la calle, en el centro de Miguel Hernández, por ejemplo, pero creo que han hecho una otra intervención así, en paredes o así, ¿no? Un poco también en esa línea, ¿no? A nosotros nos gusta mucho participar con la comunidad y estar presentes, ¿no? En la calle, que la ciudadanía nos conozca y que nos conozca y nos reconozca por lo que hacemos bien, no por nuestra primera imagen que podemos dar, ¿no? Como colectivo. Entonces en esa línea tenemos un proyecto muy bonito que hacíamos todos los años, que se llaman intervenciones artísticas en la calle, que tuvimos que suspender por la pandemia, pero que hacíamos siempre en el Paseo de Alfonso, en la placeta del Paseo de Alfonso, que siempre tenía una temática, ¿no? de algún, pues, de barro o de textil o bueno, de pintura, donde se desarrollaba un proyecto durante todo el año en el que participaban pues distintos colectivos, y luego el día de la intervención en la calle pues se ponía en común y era un día de fiesta con actuaciones y con el resultado de la realización de una obra colectiva, ¿no? Esto se tuvo que suspender en el 2020, ¿no? Exacto, con el tema de la pandemia. Entonces, como nos da mucha pena perderlo, empezamos a hacer intervención más cerca y más reducida en lo que es el entorno de nuestro centro de día en la calle Miguel Hernández, que allí también ya tenemos 3 intervenciones hechas, esperamos ya este año 2023 dar el salto otra vez al Paseo de Alfonso, si las obras nos lo permiten, porque como está con el tema del túnel, ojalá que sí, pero que ya podamos volver a estar en la calle. En todo caso, cualquiera que lo quiera ver, que vaya a Miguel Hernández. Sí, el proyecto de Miguel Hernández, bueno, nuestra idea tiene que ver con hacer una calle dedicada al arte y la poesía. De hecho, ya hacemos una intervención artística ligada a un poeta. De momento está una intervención artística que se llama Desbarrando na Rúa y la poeta es Nuria Vil, otra que se llama Malas Servas y la poeta es una persona de la organización, Pilar Álvarez, y esta última la hicimos se llama Fora de Encadre, y la hicimos con Miriam Ferradas. El tema de combinar poesía y pintura, simplemente que cogen la temática de la poeta o también incluyen sus versos o así. Bueno, cada una de las intervenciones tiene una historia diferente, realmente una historia muy distinta, y empieza con Nuria Vil y con una pintada que hay allí y tiene todo un recorrido y puede tener que ver o no tener nada que ver. La primera no tiene nada que ver porque fue una cosa muy casual, sin embargo la última, por ejemplo la de Miriam, ya hizo el verso para la intervención. Qué bien. Pues muy bien que haya esa implicación también. Y me llamó la atención que tienen una emisora, ¿no? Que quiere ser como la voz social un poco de Galicia.
para la gente que le interese, pues, ¿dónde lo puede escuchar y cómo viven esto los usuarios, ¿no? De pronto tener una radio. ¿Cómo? Pues el proyecto de radio nace en el 2017 y la verdad que fue al principio como, bueno, a ver cómo resulta. Nosotros tenemos distintos talleres, además de los de artesanía, pues de informática, de diseño, y nos parecía que radio podía ser un taller muy chulo. Y bueno, vimos que tenía un montón de fans, gente muy interesada en participar en ese proyecto. Claro. Y de ahí a hoy, que también durante la pandemia se fue evolucionando, ¿no? Pero durante la pandemia también se paró, por eso de la separación de las personas del grupo y eso, y fue evolucionando y realmente, bueno, pues lo que detectamos nosotros es que no había un medio de comunicación que hablase solo de los temas sociales, ¿no? Y consideramos que realmente, tanto en la ciudad como en Galicia, pero sobre todo en esta ciudad, que es una ciudad de mucho movimiento asociativo, con mucho movimiento social, y que además en épocas de crisis en los temas sociales siempre son, ¿no?, los menos cuidados y los más desatendidos. Entonces, bueno, nuestro objetivo, somos muy ambiciosos, ¿vale? Porque no tenemos ni dial ni nada que se le parezca, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, emitimos los podcasts en internet, ¿no? Pero sí que ya tenemos un compromiso con Onda Cero, que nos dejan un tiempo de su espacio para empezar a emitir allí, y ese será nuestro próximo proyecto con la radio. Muy bien. Y bueno, no vamos a hablar de absolutamente todas las actividades, que son muchísimas las que hacen, ¿no? Pero bueno, por decir también, ¿qué destacaría de actividades, por ejemplo, de ocio, visitas o deporte, o en esta línea también, ¿no? Bueno, lo que tú dices, es verdad que es bastante variado, porque ¿no? Podemos hablar de los talleres, podemos hablar de todos los otros servicios que, bueno, ayudan en el día a día de las personas y en ganar autonomía, en comunicación, como puede ser logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia, bueno, cualquiera de estos. También tenemos un club deportivo que se llama Tamiar, que también ya tiene 35 años y que se practican deportes específicos para personas con parálisis cerebral, como es la bocha y el slalom. Entonces, bueno, intentamos desde la organización que las personas tengan acceso a lo que podemos tener cualquier otra persona y al menos modificar ese entorno para que sea lo más accesible posible y puedan practicar pues, deporte o acceder al ocio o a lo que les apetezca. Pues me quedan solo dos cuestiones. Una, que decía usted al principio que aún quedan algunas cosas para la integración, ¿no? No sé si hay alguna que echan un poco más en falta para que haya una mejor integración de todos. Bueno, yo como ya soy mayor, bueno, a veces tengo la sensación de que hay temas que ya crees que están superadísimos, ¿no? Porque ya, bueno, como organización y colectivo de la discapacidad en general, no solo como APAN, ya peleamos mucho, ya parecía que... Y de repente es como, por favor, volvemos atrás, no puede ser. Pues, por ejemplo, está pasando desde hace unos meses en el tema de Vitrasa y las rampas. Era un tema que se había peleado muchísimo, prácticamente no había incidencias con la accesibilidad y vuelven a aparecer autobuses que no tienen rampas, vuelven a aparecer rampas estropeadas. A veces tengo la sensación que hay muchos más temas, o la inclusión, pues ojalá tuviera todos los recursos, porque a veces se nos llenan las bocas con las palabras, pero luego las realidades son otras y las sufren los niños y los profes, que no tienen todos los medios para que realmente la inclusión sea efectiva, ¿no? Pero sí, a veces hay un poco esa sensación de que si no se está detrás, se olvida o no. Por eso digo que tenemos que estar presentes y aun en los sitios en los que no sean accesibles o para que nos vean, para que sepan que nosotros también queremos estar y se acuerden pues cuando se proyecta, no sé, una obra o cuando se diseña un servicio. Claro, hace poco un usuario al que dejaron en tierra un autobús, o sea, sí. Esto que dice me recuerda que fue hace muy poco. Es que vuelve a pasar. Y bueno, ya para modo de conclusión, quería preguntarle qué le piden a la sociedad o a las instituciones como asociación, ¿no? Por un lado a las instituciones y por otro lado a la asociación, de cómo debemos ver y de cómo debemos facilitar la integración de todas estas personas, ¿no? ¿De qué podemos hacer? Bueno, a las administraciones, bueno, yo siempre digo que las entidades sociales y en general las entidades de familias, como somos las de las personas con discapacidad, creo que estamos haciendo un trabajo que tendría que haber hecho la administración, por lo tanto que nos pongan los medios necesarios para que podamos hacerlo con calidad, ¿no? Porque parece que siempre tenemos que estar llorando y pidiendo.
y creo que es un derecho de las personas y no es algo que haya que mendigar, ¿vale? Entonces es verdad que nos apoyan y sin las administraciones no podríamos hacer ni nada, pero es verdad que siempre peleando con el dinero muy justo, siempre ajustados de recursos. Entonces creo que es un derecho y que hay que respetar los derechos de las personas y por lo tanto que se pongan los medios para ellos. Y a la sociedad que nos conozca, yo creo que en ese tema de estar presentes, es verdad nuestra imagen, sobre todo el colectivo de personas con parálisis cerebral, que tenemos una imagen muy impactante y que puede asustar. Yo siempre pongo el ejemplo cuando fuimos para Florida hace 30 años o 30 y pico de años, que los vecinos no nos querían y que protestaban porque hacíamos un centro allí, a que cuando nos vieron en la calle tomando el café en el barrio y siendo un vecino más, llegó un momento que no teníamos ni que salir a apoyar a nadie a la cafetería, porque en la cafetería sabían qué vaso bebía aquel, con qué pajita, le prestaban los apoyos. Quiero decir, yo creo que eso es lo natural, que nos conozcan, porque una vez que nos conozcan, la sociedad es una red de apoyos para unos y otros, pero con y sin discapacidad, y eso sería lo ideal. Genial, muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Y felicidades por los 10 años. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.